Bueno, muchas gracias por invitarme. No, por favor. Bueno, la idea es compartir un poco lo que estamos haciendo, dar a conocer un poco lo que es la Kabbalah. Siempre este tipo de charlas son interactivas, así que la idea es que pregunten para darme letra que decir. Llegué a la Kabbalah en 2014, desde ahí como que yo como camino espiritual. Antes de eso estuve en una búsqueda por muchos lados, hice medicina china, hice la física, hice otros estudios esotéricos tipo astrología, cosas de esas, en paralelo con lo que fue mi formación académica, que tiene nada que ver con todo lo que sale. No digo que tienen un camino parecido, también hizo yoga, bueno, todo el camino espiritual así. Y bueno, y lo que tuvo la Kabbalah fue que me dio herramientas para trabajar cosas que hasta ahí no había podido hacer. Prácticamente por eso es que me convenció lo que fue el resultado, básicamente. La Kabbalah se basa en la enseñanza bíblica, se basa en la Torá, o sea, porque son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Pero no desde un punto de vista religioso, sino con una interpretación de lo que allí dice respecto a cómo son las leyes que rigen en todo el universo, cómo es que nuestro creador lo estructuró, qué fuerzas hay allí, y cómo esa creación puede ponerse en concordancia con la idea original para, a partir de esa afinidad, la persona ir reconstruyendo un camino de retorno y de salud. Realmente cuando eso, en todos los caminos espirituales es similar, si la persona se aleja de lo que es esa fuente de vida, va a terminar teniendo malos hábitos, terminar enfermando de diferentes formas. Y cuando uno acomoda y se alinea con lo que es correcto, eso se empieza a mejorar y empieza a volver a esa fuente de vida, de sabiduría, de conciencia, de ver las cosas de otra forma. Entonces, esta enseñanza explica toda la Torá, toda la enseñanza bíblica desde ese punto de vista. Hay muchas formas de aplicarla y de enseñarla. Hay como diversos grupos, sobre todo en internet, ahora están bastante populares. La forma como lo llevamos adelante nosotros no es de las más comunes, pero es la forma como la sentimos. Muchas veces se estudia esa enseñanza más desde un punto de vista intelectual. Se trata de razonar la cabeza lo que allí dice. Y también se aplican cosas más mágicas, las llamamos nosotros. Por ejemplo, se leen ciertas oraciones o se leen los nombres de Dios con determinados objetivos para obtener diferentes cosas, para obtener salud, para obtener dinero. O sea, hay una forma de aplicar esta enseñanza que tiene ese interés porque lo hace. Nosotros entendemos que eso no es la forma correcta de hacerlo, sino que fue el objetivo original con el cual está escrito, sino que la aplicación que entendemos es correcta, tiene que ver con usar esa enseñanza para transformarse uno mismo y para, en la aplicación de esas leyes, de esa idea original en uno mismo, volver a tener más vida en lo cotidiano. Es una forma práctica. Todo lo que vemos es
cómo aplicar esa enseñanza en lo cotidiano, no es para ser usado solo en el momento que uno está estudiando, sino todo lo contrario. O sea, el momento de estudio es para saber de qué se trata. En los grupos que tenemos, leemos los textos o los comentamos, pero lo importante viene después, cuando uno está con su familia, en el trabajo, con sus amigos, en toda la vida cotidiana, cómo tratar de que eso realmente sea coherente con lo que se estudió. Todo tiene que ver con eso, con un camino de ser consciente de esas cosas, de ver también en esa conciencia, también cuando nos equivocamos, cómo se da de las otras fuerzas para el otro lado, y ir entendiendo y ir creciendo en ese ser responsable de lo que uno hace. La concepción de lo que es la Kabbalah respecto a la creación y al ser humano en particular, se entiende que la verdadera persona es algo espiritual, se llama espíritu o alma, o tiene diferentes nombres en realidad en la Kabbalah, está como estructurado y explicado de diferentes formas, pero es algo que no se puede ver, que vive dentro de una estructura que es física, mental y emocional. Y esa parte verdadera del ser humano, la parte espiritual, esa alma, tiene un interés de ser afín con esas leyes, con ese creador, con esa fuerza que te da vida. O sea, la verdadera persona es algo que no vemos y que tiene esa motivación, que es servir al creador. Pero a su vez, para vivir en este mundo, vive en una estructura que está compuesta básicamente de 3 patas, que tienen que ver con nuestro pensamiento terrenal, con lo que es todas las emociones terrenales y todo lo físico, y esa estructura tiene un interés que se basa en recibir para sí mismo, o sea, se basa en obtener lo mejor que pueda para sí, y no le importa el resto, o sea, para sí o para su entorno, pero que es lo mismo. Este creador o esta divinidad para la Kabbalah, o para la Kabbalah luriana, que es la que estamos haciendo, es, o una forma de ver su manifestación, es una manifestación de un dar puro hacia toda la creación, es una fuerza de un dar infinito para que toda esa creación esté en orden. No es una fuerza que esté solo desde el lado de la misericordia, sino que también está al lado de la severidad, porque ese creador va hacia el medio de ambas cosas. A veces, para que la creación se acomode, tiene que aplicar el lado severo y a veces el lado misericordioso, y en el medio de ambas cosas está esa fuerza que siempre te está mostrando desde un lado severo ciertas cosas, que no estás haciendo las cosas mal, o ayudándote de una manera misericordiosa cuando uno está haciendo bien, pero siempre está ayudando y siempre está dando a toda la creación por igual. Esa es la manifestación más clara para la Kabbalah de lo que es ese creador, fuerza de ese dar puro y universal, todos por igual, a toda la creación por igual. El creador no deja de dar vida a un santo o un asesino, ¿no? Le da esa oportunidad a todo por igual, a todo lo que existe. Y el ser humano, en esa otra estructura que vive, no tiene esa intención, no tiene esa motivación de intentar también ser afín con ese dar puro. Esa parte espiritual de la persona quiere ponerse en afinidad con ese dar del creador y vive en una estructura que es opuesta en interés, opuesta en lo que quiere. Bueno, en esa dualidad que tenemos todos nosotros dentro, tenemos esas 2 fuerzas que tiran hacia un lado, tiran hacia el otro. Toda la enseñanza de los textos de Kabbalah, que básicamente son textos que explican la Torá desde este punto de vista, enseñan cómo son esas leyes para hacerle caso al verdadero ser y estar atentos cuando lo que está hablando es del otro lado, y entonces
ser conscientes y poder hacer un clic y poder hacer ciertas prácticas que básicamente son nuevos hábitos aplicando esa enseñanza para no caer en esas otras fuerzas y sí poder ser, que la parte verdadera de la persona sea quien dirija nuestra vida. O sea, todo tiene que ver con quién es, a quién le hacemos caso. O sea, uno no puede evitar cuando un pensamiento llega a la cabeza que venga de un lado u otro. Eso es inevitable porque eso es algo que está por fuera de nuestra comprensión. Pero si uno, en la medida que empieza a tener, ya sea esta enseñanza u otras enseñanzas espirituales, ciertas premisas y cierto conocimiento de cómo funciona todo, empieza a tener la capacidad de poder decidir, para entender de lo que están hablando y lograr tratar de hacerle caso a lo correcto y no al lado que te va a llevar a una enfermedad o consecuencias que no queremos, que es si uno se pone en desafinidad con esa fuerza de vida y se deja llevar por ese deseo de recibir. Un poco por arriba se trata de eso, se trata de estudiar esa enseñanza desde ese punto de vista. Hay varios textos que las explican. Hay un texto muy conocido en Kabbalah que se llama Zohar, que es básicamente la explicación de todos esos textos de la Biblia, los 5 libros de la Biblia, pero desde este punto de vista hay diferentes versiones de ese texto. Es uno de los textos que estudiamos. En particular, desde ese texto vamos en uno de los grupos, y también por eso invité gente para escuchar la charla de otros lados, en uno de los grupos vamos a arrancar con uno de los temas que vemos, que son las letras. Letras hebreas tienen una simbología, por decirlo así, no es mucho más que eso, pero tienen la información para formar toda esa creación. Ellas son como las partes de esa creación, y todas las fuerzas que están en esa creación, ya sea hacia un lado y hacia el otro, viven en ellas y viven dentro nuestro. Y uno de los temas que vemos es conocer esas letras para entender cómo estamos estructurados y para entender cómo poder aplicar esas fuerzas desde el punto de vista de acercarnos a la divinidad. La consecuencia posterior de tener más conciencia, más vida y vivir las cosas de otra forma. Generalmente las personas que llegan a la Kabbalah están en momentos de decepciones, o es uno de los motivos por los cuales las personas llegan, porque ese deseo de recibir, cuando uno no lo acomoda, te va como arrastrando cada vez más, se habla de que te esclaviza, y llega siempre cierto momento en el cual uno está cansado de eso, no lo quiere más en su vida, y eso es un buen motivo para comenzar a hacer algo distinto. Y bueno, y ese es uno de los motivos por el cual algunas personas se acercan a este tipo de enseñanzas. Exige un cambio de hábitos, exige un tomar responsabilidad de las cosas en uno mismo, y es algo que normalmente no lo hace porque no tiene más remedio, porque y esas otras cosas que están mal, igual uno las va llevando, es como que no les da tanta importancia e igual vive de esa forma. Tiene que llegar a cierto límite para uno querer ese cambio. La Kabbalah exige, porque no te da un término medio, o sea, no te deja que estés en una cosa y en otra a la vez. Te dice que uno no puede servir a los dioses, uno o le hace caso a lo correcto o le hace caso a lo otro. Y que las dos cosas te atrapan, pero no puedes hacer un poquito de uno y un poquito de otro y ir saltando de una cosa a la otra. Son cosas que no funcionan. En particular para la Kabbalah es algo que no... la enseñanza misma te lo va mostrando, y si entras a un grupo pensando que vas a hacerlo así, al poco tiempo te vas del grupo porque
te va a empezar a mostrarte de que por ahí no vas a avanzar continuamente. Las personas que están generalmente pues, están convencidas, están trabajando en eso, de subidas y bajadas todo el tiempo, porque uno tiene muchas cosas para corregir, de corrección personal, y eso lleva mucho tiempo, pero se va avanzando, y ese avance es lo que hace que la persona quede, ¿no? Está buscando eso y eso se va a lograr. Y siempre es un camino que va más allá de la mente. O sea, la Cábala tiene muchos términos, tiene todo un lenguaje que describe toda esa estructura espiritual, describe muchas cosas, muchas palabras raras, en hebreo, casi todas, o en arameo, que son los dos idiomas que tienen estas letras. Y todas esas cosas, al principio uno no sabe de qué se está hablando, y uno trata de entenderlas con la cabeza, y si trata de leer los textos de esa forma, no va a llegar a nada, porque nuestra cabeza terrenal, ya dijimos que tiene un interés opuesto, entonces es como que se queja y pone justificaciones en contra de ese tipo de enseñanzas. Y la forma correcta para estudiar estos textos siempre es aplicarlos, sin razonar las cosas, entender cómo funciona lo que hay que hacer y empezar a hacerlo. Y una vez que uno empieza a aplicar, va a empezar a ver que empiezan a cambiar ciertas cosas, y luego de que está aplicando eso y que existe esa afinidad, lo correcto, es que esas cosas que antes no se entendían empiezan a salir a la luz. O sea, uno empieza como si todo el tiempo como preguntándose de qué se tratan las cosas, pero poco a poco se las va contestando a sí mismo. Y es una enseñanza que se trata de eso, de cada uno descubra en sí qué significan cada una de esas cosas. O sea, todos esos nombres extraños que puede llegar a tener, no importa lo que cualquier persona te diga que son, sino que importa que cada uno descubra que son para uno. Porque toda la enseñanza de la Kabbalah busca una relación directa con la fuerza de vida, con el Creador, sin nadie al medio. O sea, la propia persona que logre mirarlo al frente, evidentemente desde un lugar que no está corregido, pero está tratando en intención de estar allí, y ese creador es el que te muestra las cosas. O sea, la respuesta respecto a qué son esas cosas no viene de lo terrenal, viene de comprensiones que llegan luego de la práctica, que llegan como chispazos, por decirlo de alguna forma. O sea, te llegan cosas que habías leído, te vienen a la mente en ciertos momentos, y ahí comprendes ciertas cosas, y ese es el camino en realidad. Es un estudio como medio a ciegas al principio, muy práctico en lo cotidiano, y que tiene sí un retorno en lo mental posterior, que solo llega por la afinidad de cualidades. Se habla mucho de la intención y de la afinidad de cualidades. Después la intención de la persona. Hoy hablábamos que en otras escuelas de Kabbalah tienen intenciones, por ejemplo, decir oraciones con esas mismas letras para obtener ciertos resultados, para obtener salud, para obtener dinero, para obtener cosas, no sé, que le vaya, no sé, para los intereses que sean, pero ese tipo de intenciones son para el lado del deseo de recibir. Todo lo que importa en la Kabbalah luriana, que lo que busca es el acercamiento puro hacia el Creador, es que esa intención se acerque a ese deseo de dar, y eso solo se logra siguiendo esas leyes, que básicamente tienen que ver siempre con intentar estar en ese camino medio, y bueno, y otras. Hay como varias cosas, pero siempre tiene que ver con ese dar puro del Creador, intentar acercarse dentro de nuestras carencias a esa energía. La carencia que recién mencioné es nuestro material de trabajo. Hay otros caminos espirituales que se alejan de los egos, se alejan de las carencias. La Kabbalah es al revés. La Kabbalah, por ejemplo, uno tiene ira, cada vez tiene que enfrentarse más a esa situación y profundizar en esa situación para desde ahí moverse hacia el Creador. No es un camino que se aleje del problema, sino que lo enfrenta y profundiza, al revés. Uno
se ve de frente sus propias carencias, puede ser cualquiera, pero todo se basa en ser consciente de que eso existe, porque uno vive en esa estructura, pero que a pesar de que eso exista, uno quiere hacerle caso a uno no tiene cómo dejar de que eso esté allí. Uno siempre va a estar en esa estructura física, mental y emocional, siempre los pensamientos van a llegar. Uno lo que sí puede hacer es decidir que lo que hace luego, y de eso se trata. O sea, no es una enseñanza que se escape de estas situaciones, sino que al contrario, es un camino por eso de subidas y bajadas, porque uno, cada vez que cierto pequeño escalón uno lo logra acomodar, al paso siguiente está en un escalón nuevo y se enfrenta con una característica de ese ego que no conocía hasta allí, y lo que va a pasar es que se va a caer de un porrazo desde ese lugar. Pero eso es parte del proceso. No es un porrazo porque uno tuvo una intención equivocada, sino porque llegó a un lugar desconocido. Y todo lo que hay que hacer es de nuevo aplicar lo que indicaba en la enseñanza y moverse de nuevo hacia el creador, y es un ida y vuelta, pero que se va creciendo en el proceso. ¿Cómo dijiste que cuando ibas de vuelta a un nuevo escalón, te dijiste ego o deseo? Que no entendí. Es lo mismo, el deseo de recibir es la característica del ego. El deseo del creador es ese dar puro para toda la creación. Y el ser humano en esa mente, por ejemplo, siempre está haciendo cálculos de cómo beneficiarse para poder conseguir lo mejor para sí mismo, para su entorno, pero nunca está mirando cómo dar a la creación por completo, si lo hace ese creador. En lo emocional también, uno tiene preferencias por ciertas personas y se acerca a ellas, y a las otras que no les gusta se aleja de ellas, no está mirando toda la creación por igual. Está teniendo preferencias, está separando una cosa a otra. O sea, una de las luces o una de las características de esa creación es la unidad con todo lo que existe, no hay separaciones en esta característica de esa divinidad. El creador, la persona, cuando le hace caso a esas emociones terrenales, a esos pensamientos terrenales, o a esas cosas físicas, va a estar en intereses opuestos. Un poco por allí quería introducir respecto al tema. La idea, si quieren preguntar cosas, pueden hacerlo, porque siempre son medidas interactivas. Normalmente lo hago por Zoom con personas que ya tratan de eso. No sé, que no porque no me doy. Es como tipo filosofía, o estudiar determinadas pautas. O si tenés, ¿qué herramientas usar? O un ejemplo para lograr, claro, para bajar un poco esto, podamos. Bien, pongo un Para ejemplo. Lo filosófico yo lo llamo siempre un camino previo, igual lo religioso, igual otros caminos, porque lo filosófico está dentro del intelecto terrenal. No es algo que la respuesta viene de arriba, sino que es algo que la respuesta está en tu cabeza. Nosotros tenemos como unas cosas que llamamos prácticas, que tienen que ver con esas aplicaciones en lo cotidiano, y bueno, son como nuevas muletillas o nuevos hábitos a hacer. es observarse. Sí, pero es observarse aplicando ciertas cosas y bueno, y estudiando, y en el estudio mismo siempre hay cosas que te van mostrando errores que cometés y te van ayudando o sea, cuando estás estudiando la enseñanza, todo el tiempo te está pegando, te está mostrando cosas y ya te las llevas a lo cotidiano que estás cerrando, y estás siendo consciente para después no cometer los mismos errores de nuevo. Pero pongo algún ejemplo más concreto para que quede un poco más claro. Hay una práctica, nosotros llamamos a esa práctica meditación, pero no es una meditación normal de la que conocen ustedes, ni que se conocen normalmente, porque las meditaciones en Cábala Luriana son dinámicas, en el sentido de que se aplican que uno está en un lugar solo y tranquilo para hacer esa meditación, hacer esa conexión, sino que es una conexión en el momento que el problema te invade. Es un lograr en ese momento poder conectarte con la divinidad.
esta meditación se llama las 5 preguntas. Son 5 preguntas que uno tiene que hacerlas cuando ese ego te quiere atrapar, se da cuenta de que está en esa situación. Lo ideal es hacerlo antes que te agarre, pero cuando estás viendo de que ese pensamiento llega, o esa acción llega, y esas 5 preguntas siempre tienen la misma respuesta. Independientemente del ego que sea, independientemente de la situación que sea, porque la respuesta viene como de arriba, por decirlo así. Es como aplicando esas respuestas, uno va a dejar de hacer caso a esa emoción o a ese ego, y va a empezar a ver la situación desde otro punto de vista. Porque de eso se trata la práctica. La práctica en realidad se trata de hacer las preguntas y las respuestas a conciencia en ese momento. Y eso en realidad lo que te hace es como que te cambia cómo te sentías o lo que pensabas. Ya no ves la situación de la misma forma. Las preguntas son, la primera es ¿qué? Puede ser, por ejemplo, que uno está en una situación que está enojado con algo, tiene que decir ¿qué está pasando? Esto es mi reacción. Esa es la respuesta a esa primera pregunta. No importa el otro, no importa la situación, no importa cómo uno reacciona. Siempre la respuesta respecto a esa primera pregunta, en esa primera situación es que esto es mi reacción. ¿Cuándo? Es la segunda pregunta. Ahora, en el momento que está pasando, es el único momento que uno puede corregir algo. Si uno está en el pasado, atrapado con cosas que ocurrieron, está perdiendo atención a lo que importa, que es el momento actual, si uno está pensando hacia adelante también. Pues, el momento que uno tiene para poder conectarse desde ese lugar es en el momento actual. La segunda pregunta es ¿cuándo? La respuesta es ahora. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me multaron en la calle? Esto es para mi corrección. La tercera respuesta siempre es que todo lo que ocurre, esa es otra concepción de la Cábala luriana, que todo lo que existe es algo que el Creador puso en donde lo tiene que poner, todo lo que ocurre está correcto, y uno tiene que usar todas las oportunidades que tiene para poder corregirse, para poder trabajar lo que nos está ayudando y mostrando en nosotros mismos para poder acercarnos a él y hacer caso a esa parte interna. Entonces, esa situación está allí para poder corregir. ¿Quién? La cuarta pregunta, la respuesta es siempre yo. Nunca la culpa es de nadie que esté allí, sino que siempre soy yo que tengo que hacerme cargo. Y la quinta pregunta es ¿dónde? La respuesta es dentro de mí. Porque uno tiene que ir viendo qué fue cada vez más lo que lo llevó a ese enojo, en ese caso. Hay causas cada vez más internas que uno va descubriendo en la medida que esas situaciones se repiten, porque normalmente uno está atrapado por los egos y son situaciones cíclicas, más si no las trabaja y son siempre cíclicas, pero aunque las esté trabajando van a ser cíclicas en diferentes grados, va a ir profundizando y cambiando las situaciones, pero se van a presentar hasta que esté totalmente corregido. Entonces, tiene que ver un poco con eso. No son preguntas y respuestas para memorizarlas y decirlas en forma de memoria, sino que hay que sí memorizarlas y decirlas, pero haciéndose cargo de lo que está diciendo. O sea, todo tiene que ver con la coherencia. O sea, uno dice que en mi reacción, bueno, ser consciente que eso es lo que importa, de hacerse cargo de eso. O sea, tiene que ver con esa conciencia, con la aplicación de las prácticas, pero sin un recitado externo, sino una compenetrarse. Bueno, ese es un ejemplo. ¿Y cuándo, por qué, cuál eran los otros? ¿Qué? Mi reacción, cuándo, ahora, por qué para mi corrección, quién, yo y dónde dentro de mí. Esas 5 preguntas no son casualidad para la Kabbalah, porque esos 5 lugares tienen que ver con esa estructura. O sea, todas esas cosas más prácticas están basadas en cómo uno se va conectando en los distintos niveles, y lo que sí pasa es que cuando uno lo hace en ese momento, deja de estar enojado.
ya no ve la cosa de la misma manera. O sea, si uno lo hace a conciencia, te termina sorprendiendo las primeras veces porque no... Te das cuenta de que te dejó de atrapar lo que estaba y estás en un estado distinto. Y lo procesás. Y normalmente se desenvuelve distinto la situación de allí en más. Es algo que pases si no lo hiciste. Si te dejaste llevar por el ego, seguramente va a tener consecuencias cada vez más atrapantes respecto a eso. Y si uno hace estas prácticas, las llamamos meditación porque es una forma de conexión con la divinidad, pero en esos momentos tiene que ver con ir corrigiendo, ir cambiando. Un poco por allí. ¿Qué quiere decir Kabbalah? Kabbalah significa recibir. Recibir, en realidad es un recibir para dar. O sea, la estructura esa de la persona tiene ese deseo de recibir y eso es innato de la persona. Pero el objetivo de esa recepción de todo lo que le llega a la persona es para que quien dirija sea esa parte interna. Entonces es para poder recibir lo correcto y todo lo demás no recibirlo. Y eso ya es un dar. Cuando uno solo toma lo que le corresponde a ese cuerpo físico, mental y emocional, y no excede esto, automáticamente está dejando que todo ese resto vaya donde tiene que ir. Si uno, por ejemplo, está en un lugar y come mucho, seguramente le está agarrando comida a los demás, y aparte está agarrando una indigestión. Ahora, si uno se alimenta correctamente, más de dejarle las cosas a los demás, está trabajando correctamente consigo mismo, está alimentando en lo correcto y dejando todo el resto donde tiene que ir. Y así con las situaciones emocionales, así con mentales, así con todo. Ese alimento viene por todos los lugares. Y el lograr hacer el freno en el lugar justo también es parte de esas prácticas y de esa conciencia y de que estos textos te muestran dónde están esos lugares. ¿Y Luriana? Luriana es porque el maestro que estudiamos nosotros se llama Isaac Luria. En realidad es una persona que vivió en el siglo XVI, 500 y pico. Es una reencarnación de la persona que escribió el Zohar. En realidad el Zohar lo escribieron 10 rabíes, pero el principal, que se llamaba Shimon Bar Yochai, reencarna en ese siglo de otro ser. Es la única persona que es considerada santa por todo el pueblo judío. Y esta persona es, como, a nuestro entender, la más pura en esos textos. ¿Ya que los judíos tienen la reencarnación? ¿O solo los de la Kabbalah? No, se creen en la ¿Todos los judíos tienen la reencarnación? Bueno, yo por lo menos con todos los que tengo contacto, están también con la cabeza de la Kabbalah, pero sí. Y bueno, de hecho, uno de los textos de Luria es la Puerta de las Reencarnaciones, explica muchísimas cosas allí de cómo funciona todo eso. Hay dos series de libros de Luria. Uno son los que tienen que ver con algo que se llama el árbol de la vida. El texto que se llama el árbol de la vida lo escribió él, pero escribió otros textos que tienen que ver con ese texto. Y hay otros textos que se llaman las 8 puertas, que hay varias, son 8 libros, pero uno es la Puerta de la Reencarnación. Pero todo está basado en la Torá, todo es como, la Torá está como muy codificada y todos los textos de la Kabbalah te la van explicando a un nivel más aplicable. Y bueno, nuestro trata de ser más aplicable todavía. ¿Por qué algunos le dicen Kabbalah en vez de Kabbalah? Es como no, sí, Kabbalah es Kabbalah. Cuando iba poniendo ahí en el Word, te parece Kabbalah. Sí, pasa que la palabra Kabbalah incluso la usan con muchas formas, incluso la usan como para, tipo amuletos para conseguir cosas, pero eso ya es más de la otra escuela, la escuela que quiere, por medio de conocer esas fuerzas, sacar beneficio propio. Y eso funciona también, evidentemente, y es mucho más popular que lo que estamos haciendo nosotros. Pero, claro. Sí, Pero es un poco así. O sea, las cosas funcionan siempre, el creador siempre te da lo que busques, si vos querés cosas terrenales vas a tener.
hasta que llegues a cierto límite que vas a estar tan podrido que vas a tener que cambiar. Porque en realidad eso no tiene ese fin, tiene otro, pero muchas veces uno tiene que llegar a ese límite para hacer vuelta. Y ¿nos puedes contar alguna otra práctica? Claro. Básicamente todas las prácticas tienen que ver con esa conciencia y con ese ser consciente de cómo hacemos las cosas. Hay una práctica que se llama los 4 mandamientos, que tiene como 4 pilares. Está en el pensar, en el comunicar, en el sentir y en el hacer. Tiene muchas más facetas, pero por nombrarlo de alguna forma más clara. Esos 4 lugares, además de tener que estar coherentes con ese dar puro del creador y de hacerlos en forma bien, en forma correcta, o sea, un bien pensar y no un pensar mal, un sentir algo amoroso y no algo de odio, o sea todo lo que ya nos imaginamos que pueden ser esas cosas bien o mal, y en coherencia entre sí. No pensar una cosa y sentir otra, no sentir una cosa y hacer otra. O sea, que esos 4, no decir una cosa y estar sintiendo otra. La práctica tiene que ver con ser coherente en esos 4 lugares, en lo que pensamos, en lo que decimos, en lo que sentimos y en lo que hacemos, respecto a lo puro, en coherencia. Eso es práctica. Son todas prácticas que tienen que ver con estar atentos a nosotros, en lo cotidiano, que nunca salen de entrada, ni cerca, ni nos acordamos generalmente al principio, pero en la medida que uno se pone a estudiar y empieza a escuchar las cosas muy seguido, de a poco las empieza a hacer. Y eso te va dando resultados, te los queda dando por resultados, no porque alguien lo contó, como ahora, sino porque estabas en determinado momento que te llegó y lo necesitabas, y lo aplicaste, y bueno, eso hace que al aplicarlo te vaya dando cierta recompensa, y eso es lo que hace que haya personas que están todavía están estudiando, están enganchados en la enseñanza. ¿Estarán escuchando bien? ¿Se escucha bien? Sí, sí. Si quieren preguntar algo, se puede preguntar. Pero mira, es un poco. ¿Se dice Torah o la Torah como el dice? Sí, Torah, sí, la Torah. ¿Dice usted Torah o algo? Sí. ¿Y eso qué quiere decir también? La Torah son los 5 libros del Antiguo Testamento, los 5 primeros. Bereshit, o sea, el Génesis, el Éxodo, los 5 primeros textos. O sea que la Torah está incluida en la Biblia. Son los 5 que se levantaba lo de Adán y Eva, ponele, ese es el primer texto de la Torah, pero de los libros. Todas esas historias, que las conocimos desde el punto de vista religioso, todas esas explicaciones y las cosas raras que pasan allí, están explicadas en los textos desde este punto de vista de que en realidad lo que hay ahí es toda una información de cómo funciona el mundo, de cómo fue creado todo y de cómo poder retornar, y de cuáles son las leyes que están escondidas. La forma, todo lo escondido en realidad tiene que ver con esa afinidad. Toda la enseñanza de la Kabbalah es secreta en la medida que uno no se pone en afinidad con lo que dice, a medida que uno empieza a hacer las cosas coherentes con lo que tiene que hacer. Toda la enseñanza habla de lo mismo, no es diferente un texto de otro, y habla de distintas facetas de las mismas cosas, y es un poco así. Las leyes tienen que ver con las leyes herméticas. Sí, la metafísica y ese tipo de estudios. A mi entender, yo estudié metafísica también en su momento, son más parciales respecto a lo que dice la Kabbalah, o sea, que dicen cosas que también están incluidas en la Kabbalah. La Kabbalah yo para mí es más global, explica toda esa creación, cómo funciona, con mucho más detalle. Hay varias leyes contadas, que ya tienen que ver con el lenguaje mismo de la Kabbalah,
hay una ley, como ayer, por ejemplo, en uno de los grupos, nosotros tenemos 6 grupos por Zoom semanalmente. Grupos de estudio. Grupos de estudio. Grupos de estudio, sí. Ninguno de nosotros somos rabinos, ni nada que se le parezca. Es una enseñanza que normalmente en otros lados se cobra, y eso ya es, para lo que es nuestra forma de pensar y intentar aplicarlo, contraproducente, porque genera una dualidad. Uno cuando hace algo con 2 intereses, en este caso el interés de corregirse y el interés de cobrar algo, está haciendo cosas que no son compatibles. Entonces, para poder aplicar esta enseñanza correctamente, uno tiene que darla correctamente para empezar. Entonces, en lo que es la forma de dar lo nuestro, siempre tiene que ver con un dar sin cobrar nada, en tiempo, nada, ni fama, ninguna cosa. O sea, es una enseñanza que tampoco tiene mucha difusión. A veces se muestra puntualmente con personas en grupos chicos, pero no es algo que esté con bombos y platillos allí tratando de atraer gente. Llega quien tenga que llegar. De eso ni siquiera nos preocupamos, porque el creador te va poniendo a las personas al frente. Es algo que sea necesidad de hacerlo. Creo que me fui lo que me estabas preguntando. Me puse a hablar de otra cosa. No, pero está bien. No. Me ibas a poner un ejemplo de un grupo, una ley o algo. Te iba a hablar de una ley, sí, porque ayer estuvimos hablando en uno de los grupos hay una ley que se llama, pero ahí ya tiene un poco de palabras raras, pero bueno, dice que no hay luz sin CLI. La luz sin CLI. O sea que esa palabra CLI es una palabra en hebreo que tiene que ver con, una traducción de eso es vasija, pero no son cosas físicas, sino que son lugares dentro de nosotros que existen y están interconectados, y uno tiene la capacidad de llenarlos o con fuerzas que van desde el ego o con luz del creador cuando uno limita que ese ego entre allí. Entonces, si uno hace ese parate que hablábamos hoy en el momento justo, el creador siempre te va a querer dar, entonces te va a empezar a llenar esos lugares con luz, y eso va a lograr de que empieces a irradiar también de otra forma hacia afuera. Siempre tiene que ver con un camino de corrección personal, pero que al mismo tiempo, cuando uno se corrige, también va a interactuar mejor con todo su entorno, con toda su familia, con todas las personas que estén alrededor, porque es consecuencia directa. Parece en realidad muy egoísta el camino de la Kabbalah, porque te habla de corregirte tú, pero no lo es, porque al mismo tiempo eso implica de que te interactúes mejor con el entorno. Bueno, entonces decía que no hay luz sin ti, decía dice el principio. Eso tiene que ver con que uno tiene que hacer ese freno, ese clic, esa estructura, que uno necesita hacer ese freno para que la luz no lo atraviese. El creador siempre te está dando, y si uno se basa en ese deseo de recibir, uno va a recibir más de lo que le corresponde. Entonces, para que esa luz pueda irradiar dentro tuyo, uno tiene que hacer esa vasija, uno tiene que hacer ese. Y esa es una ley espiritual. Saber que para poder tener esa luz interior necesitas hacer esa vasija. Ese es un principio. Esa vasija es freno. Sí, la vasija es un freno en voluntad respecto a que eso que llega no nos invada más de lo que necesitamos realmente. Todo tiene que ver con eso, con conocer cómo funciona y empezar a aplicar esas cosas. No es ni más ni menos. Es bien sencillo y bien difícil. Es difícil de hacer, pero fácil de entender. Todo el mundo sabe que en realidad todas estas cosas, generalmente, que no se miente a sí mismo que las sabe, pero normalmente la mayoría de las personas igual la van llevando así. Que no se hacen cargo de eso y, bueno, y viven su vida en ese camino. Para la Kabbalah eso es una pérdida de tiempo, básicamente, porque uno tiene que tener el objetivo de acercarse a esa divinidad,
Y la Kabbalah, como te lo muestra de frente, es un camino bien directo, ¿no? Uno hace un atajo. No va eludiendo los problemas, sino que los va enfrentando cada vez que llegan. Y eso hace que, si bien es más duro, es más recto. Implica que vas a encarnar menos veces. Aparte, si no lo corregís, vas a terminar reencarnando de nuevo con las mismas cosas que tenías antes. Haciendo trampas solitarias, un poco esa es la visión de la Kabbalah. Y en cuanto a las enfermedades, nosotros las aplicamos por karma algunas, pero Bueno, para la Kabbalah, estas leyes están por encima de acá, que es la luz del creador mismo. y entonces como vos en algún momento hablaste de esto, de como que cada cosa que nos pasa es causa y efecto, ¿no? Como existe una razón para que nos enfermemos. Existen razones y puede haber cosas que vengan de vidas anteriores, que por eso estemos pasando, o enfermedades o situaciones, o sea, situaciones familiares, lo que fuera, que nos pase. Sí. Eso es así. Normalmente cometemos muchos errores y eso terminamos viviendo nuevas oportunidades para, en los lugares opuestos, ser consciente de esas cosas para no volver a hacerlas. Pero la Kabbalah entiende, y eso ya es esta concepción, de que esa luz del creador está por encima de todas esas cosas. Yo, por ejemplo, hice astrología y estudiaba esas cartas natales, y ahí hay un mapa de esa karma con el que la persona nace. O sea, describe todo lo karmático cuando naciese. Y cuando hacía la astrología siempre me preguntaba, bueno, está perfecto, pero ¿yo qué hago con esto? Porque lo voy a acompañar siempre. Bueno, en la Kabbalah encontré formas de que eso ya cambiara. O sea que, Y solo la Kabbalah. Antes busqué por otro lado, no encontré. o sea que con la Kabbalah encuentra la forma de poder superar los karmas que traemos por la... Sí. O sea, la Kabbalah te conecta con la fuerza de vida que ha creado Dios. Tenés que creer en eso. Eso es básico. Si no, no. Si estás una persona totalmente cerrada, que esas fuerzas existen, no te va a servir la Kabbalah. Te tenés que entregar a eso, porque hay partes que están dentro de lo que lo comprendés, y hay que determinado lugar que tenés que entregarte de allí más, porque pasa por encima. Entonces, ahí tenés que hacer lo correcto, y bueno, y cuando hayas llegado a hacerlo bien, va a llegar cierta consecuencia. Pero esa fuerza que creó todo lo que existe, tiene la capacidad para ir rompiendo esas cáscaras, para ir limpiando a esa persona. No importa que lo haya hecho ahora o hace 5 generaciones atrás. En ese sentido es poderosa. ¿Y cómo la Kabbalah, cómo ve la enfermedad? Y la enfermedad surge por un hacer caso a fuerzas que no tienen que ver con ese dar puro. O sea, si uno está haciéndole caso a ese ser verdadero, a ese ser espiritual, que quiere servir a ese creador, va a estar alejándose de la enfermedad. Y si uno hace caso a ese deseo de recibir, pues es un ejemplo tonto con la comida, pero puede ser con las emociones, puede ser con cualquier cosa. Si uno se queda atado a esas cosas y no las quiere abandonar, eso termina generando primero dependencias que no son enfermedades físicas, y después termina enfermando crónicamente ya en el cuerpo, por una densificación de esas energías. ¿Sí? O sea, se van concretando cosas cuando pasa mucho tiempo en esas actitudes. Pero todo tiene que ver con a quién le haces caso. O sea, va mucho más al origen y a la base del problema. Tiene textos que explican las cosas, y bueno, después está en cada uno lo que quiera hacer. Cuando uno se aleja del propio ser interior, espiritual, Cuando uno enferma. Sí, claro. Esa concepción creo que está también. Sí, Yo, sí, en China, sí, hay muchas concepciones que lo ven de la misma forma, y hay muchos caminos también para hacer esto. O sea, la Kabbalah no es el único que te parezca, simplemente compartirlo acá, pues sí. Bueno, acá en Facebook yo sé que, en el Zoom creo que sé que hay más gente que está más en eso, porque yo los invité bien. Tomé la libertad de invitar a algunas personas. Pues yo estoy justo, la semana que viene arrancamos un grupo de letras hebreas, que es un grupo cíclico, y bueno, después que terminamos empezamos de nuevo en ese mismo horario. Entonces yo justo esta semana, como el lunes que viene arrancamos de nuevo ese ciclo, invité gente por diferentes grupos que estoy en Facebook,
para que pudieran integrarse si quisieran. Y bueno, y tuve varias reuniones en realidad en la semana como informativas, y ya aproveché este espacio para invitar gente que me faltaba. Entonces estar escuchando allí. ¿Vos estás con 6 grupos? Sí, con 6 grupos. Ah, impresionante. Yo estoy participando en los grupos, coordinándolos un poco. Hola, ¿cómo estás? Sí, lo que pasa es que es un camino de vida, ¿no? Claro. Yo trabajo en el mismo lugar donde trabaja Diego, o sea, soy ingeniero y trabajo en la búsqueda. Pero cuando llego a casa, mucho tiempo tengo familia, tengo hijos, tengo una vida normal, termino Kabbalah. Pero la Kabbalah te ayuda a tener las otras cosas en orden también. O sea, no es una cosa que le quite al otro, sino que le aporta. Eso lo entiendo de esa manera. ¿Yo puedo preguntar algo? Sí. Hola. Hola. ¿Qué tal? Te quería preguntar algo concreto, si podías dar algún ejemplo de cómo en tu vida algo concreto haya cambiado aplicando la Kabbalah. No en algo genérico, sino en algo bien concreto. ¿Tuvieras un ejemplo? Algo concreto que estoy hablando ahora acá. Si no, que diga Diego, que siempre fui una persona como muy tímida, ¿no? No sé, o sea, te va transformando, te va transformando en tus cosas y te va generando más conciencia. Lo que pasa es que eso concreto que te puede llegar a convencer o no, es algo que lo vas a vivir tú. O sea, es algo muy personal. Son experiencias, además. Creo que el yoga es parecido en ese sentido. Vos tenés que lograr hacer las prácticas y vivirlo para entender de que eso te ayuda. Y si no te lo cuenta, está perfecto, está divino, pero si no estás en el momento no lo hacéis, punto. Es un poco así. Y esto tiene mucho de eso porque ya te digo, los textos, en particular este de las letras que vamos a arrancar el lunes que viene, tiene ese lenguaje extraño, porque es desde el Zohar, y el Zohar es un texto complicado, por decirlo así, no es de los más fáciles. Pero estoy hablando en un lenguaje más normal, pero el texto del Zohar habla con ese clip, por ejemplo, con esas palabras raras todo el tiempo. Entonces te entrevera lo que se entiende con lo que no se entiende al mismo tiempo, y bueno, queda ahí. Te resuenan muchas cosas y otras no, y bueno, tenés que seguir, y eso de a poco se va acomodando, pero lleva tiempo y lleva práctica. ¿Y estas prácticas fueron sacadas de esos textos? Las prácticas salen, se van nombrando cosas de ese estilo, y bueno, y ahí hay un resumen de práctica, por ejemplo, que lo hicimos nosotros, en el grupo, respecto a uno de los textos. Sí, más o menos, o sea, hay muchas personas que lo estudian en el mundo, que ya han escrito cosas al respecto, o sea, no es algo nuevo, es muy conocido en otros ámbitos, en el ámbito judío seguramente, pero hay mucho material, mucha forma. Nosotros, o sea, nosotros arrancamos estudiando de un rabino que se llama Michal Fornat, que es una persona que estudia a este otro rabino que es Luria. O sea, la Kabbalah que él hace es la Kabbalah de Luria. Y nosotros ahora estamos estudiando los textos estos, pero también estudiando los textos originales, o sea, traduciendo desde el hebreo, desde el arameo, los textos de Luria, y desde allí en español intentando aplicarlo en la práctica. Hacemos las dos cosas. Estudiamos siempre desde esa fuente, pero o textos de Pornhub, que este rabino lo comentaba, o textos que estoy traduciendo desde el texto original. ¿Y vos aprendiste de hebreo o arameo? Porque la persona sabe y... No, lo estoy traduciendo yo. Básicamente todo lo mío es autodidacta. Por ejemplo, para todo lo que es el hebreo mal, para el arameo no, es un idioma así. Pero lo importante en la traducción no tiene que ver tanto con una traducción literal, porque la traducción de esos textos pasa mucho por saber de qué te están hablando. Tiene muchas siglas que no sabes ni qué son, o sí sabes qué son si estás en el tema.
Entonces, nunca es una traducción literal. Si vos vas a hacer una traducción literal, llegás a cosas que no tienen sentido. Entonces, para poder traducir necesitas conocer. Sí, para conocer tenés que tener cierto trayecto en ese estudio. Entre ese estudio que ya tenía y los traductores normales del hebreo, va traduciéndose el texto. ¿Puedes hablar algo realmente, ¿no? Del árbol de la vida, de estas etapas de desarrollo espiritual? No, o sea, el árbol básicamente es una descripción de esos lugares, de esas vasijas, de qué fuerzas hay en cada lugar, de cómo están interconectadas. Lo que pasa es que a veces eso es lo que más se difunde sin saber mucho la base, sí, ¿no? pero lo que pasa es que la cábala luriana se basa en que la persona entienda bien qué hay que hacer y que lo haga, y que las respuestas lleguen desde el creador mismo, y no que alguien te explique cómo lo entiende, que también pasa, pero no es la idea, porque eso es mi percepción de las cosas. Importa que desarrolle cada uno la suya, y eso pasa por la práctica. Entonces, se dicen cosas genéricas de las cosas. De hecho, en estos textos de las letras, hablo un poco de esa reunión porque es la que convoqué por internet. En esos textos de las letras se ven las fuerzas que existen allí, pero se ven todas las características que tienen las letras al mismo tiempo como ejemplo, y se ve la ubicación de esas letras que forman parte de ese árbol. O sea, las letras están en los lugares donde están las vasijas y están en las conexiones entre las vasijas. Entonces, como forman parte viviente de esa estructura, porque esa estructura es como si fuera el sistema circulatorio de la persona, es como un sistema que está allí, pero es espiritual, o sea, es un sistema de fuerza que está ahí interconectado. Pero lo que importa es lograr vivenciarlo en tu experiencia. Esa es la riqueza que tiene. Sí, es práctica, o sea, a mí me interesa más difundir ese mensaje que mostrar cosas, decir cosas intelectuales que podrán entenderlas o no, pero no es importante. En práctica ya les comenté un par de ejemplos. Hay una frase. No es una frase. Que va a un gramo de práctica. Sí. Sí, es completamente práctica. Acaba la luriana, creo que no es la más común. Hay otras formas, y que generalmente son pagas, que tienen que ver con, no sé, con meditar con los nombres de Dios para obtener ciertos beneficios, o hacer el Anabecoa, que es una oración para también tener cierta paz, cosas, o sea, cosas que tienen más un tinte un poco más religioso y más con otros intereses. Existen esas cosas que son más populares que este tipo de cábala. Entonces, también por eso yo hago esas charlas, para contar, porque muchas veces yo publico en Facebook, en lugares donde las personas están acostumbradas a escuchar esto otro de la cábala y quieren eso, y escuchan, bueno, hay un curso de letras, a ver cómo aplicamos las letras para ver cómo conseguir más. Y se encuentra con esto, entonces antes que se encuentren con esto, que ya sepan de antes que no van a encontrar eso. Antes que me lleguen y me dispersen todo el grupo. Es un poco así. Eso que hablamos de la autocorrección, ¿no? Como un poco entre el equilibrio entre dar y recibir, o más bien dar. Tiene que ver con un dar puro. El dar puro no tiene que ver con misericordia pura. Un dar puro tiene que ver con dar cuando hay que dar y restringir cuando hay que restringir. Porque el dar puro está en el medio. Está en la línea media. Eso ya es un concepto distinto a lo religioso. Porque se entiende, lo dar puro es dar caridad a todo el mundo. Restringir Darle que lo vaya a aprovechar en la medida correcta y restringir de que restringir en la medida correcta. Restringir eso que te está viniendo. Que el otro que te llega, primero tiene que ser consciente de dónde, hasta dónde alimenta correctamente a mi estructura, y ya no dejar pasar más a partir de allí.
Uno siempre está tentado a dejarlo pasar más Y por el gusto eso, de lo que y viene. eso, o sea, tu vida, en la vida en esta, digamos, no en la próxima vida, en esta, te va como auto mejorando, ¿no? Te va corrigiendo. O llevando más cerca. Todos los aspectos que trabajás para la Kabbalah ya no los vas a reclamar después. Vamos a encargar todo lo que te quede. Ahí va. Y eso es parecido al yoga. Sí, sí, a mí me parece, por lo que hemos hablado, tenemos Vida tras vida, la persona se va autocorrigiendo, según ese término, ¿no? Y va mejorándose o llegando más cerca del creador, ¿no? Eso también. Y después, hay que, viste lo que en yoga le llaman el samadhi, o estar iluminado, o ya no reencarnar más, o no sé cuánto. En Kabbalah se hablan de 4 mundos, ese lugar sería el mundo de Atzilut, así. El mundo de la corrección, el mundo de Atzilut, uno está en lo que es la Biblia de Jesús, es cuando llega al Monte de los Olivos. Hay mucha metáfora y mucha simbología en lo que es la Torá, la Biblia en sí. En ese lugar uno ya está completamente consciente de cómo funcionan las cosas y siempre hace las cosas bien. Eso, pero no tiene que morirse para eso. La Kabbalah lo que te propone, por decirlo así, es que logres llegar a estar corregido y estarlo acá. No es que vas a estar corregido después. Se trata de trabajar ahora. Porque ahora es que estás vivo para trabajar. En realidad para la Kabbalah eso no tiene sentido. Que esperes, bueno. O sea, o sea que hay gente desde los que estuvieron ahí con la Kabbalah profundizando. Sí, claro, por ejemplo, esa persona que todos los textos fueron escritos por personas que llegaron a ese lugar. Claro, Ari, por ejemplo, mismo Porno, porque Porno ya terminó hace rato. Estaba dando clase por no decirte que Rabino, que es ucraniano, que está en Holanda y que es con el cual yo arranqué a estudiar. Pero sí, pero pasás por distintas etapas. Primero estás en un deseo de recibir puro y solo querés eso. Después vas empezando a tener estados intermedios. Ese lugar ya es una conciencia completa. Porque lo otro es que uno está con una conciencia muy pequeña, cuando uno está atrapado por ese deseo de recibir, es como que es lo único que ve. Y después empieza a notar que existen otras cosas alrededor, cada vez más hasta que uno logra ver la completitud. Y en ese estado ya ves con claridad todo lo que ocurre, y en todas las situaciones logras comportarte haciéndole caso a esta parte. Y esas 4 etapas, 4 estadios. Sí, pero esos ya son esos, ¿no? Los mundos se llaman Asiá, Briá, Asiá y Etzirá, Briá y Etzilut. En realidad hay un quinto mundo, pero que está más lejos todavía. Pero esas personas que ya lograron, que ya están, que lograron lo máximo que se puede lograr en la vida, no sé cómo lo dicen, que están haciendo una vida normal, digo, tienen su familia. Este rabino, por ejemplo, sí. Para mí ya terminó. Está vivo ahora. Y bueno, ya habrán habido otros, ¿sí? O sea, no es un camino que te desconecte de lo normal, sino que al contrario. Trata de que uno tenga la vida que tenga que llevar para vivir en este mundo, pero que lo haga de forma con estas enseñanzas, aplicándolo de esa manera. Y ahí ya no reencarno más. Y terminaste las cosas, no reencarnás, pero muchas veces volvés igual, pero no físicamente, sino, bueno, la Kabbalah cree mucho en ángeles y entidades que andan por la vuelta, de las malas y de las buenas. Y bueno, ahí volvés como de las buenas como para ayudar. O sea, podés volver, pero no en un cuerpo, pero volver. Sí. Se llaman sadis, o sea, las personas. ¿Cómo? Una persona justa, sadik, es una persona que cuando fallece, igual vuelve a ayudar, porque ese es su deseo, entonces lo complace. Eso está explicado, por ejemplo, en ese texto que te decía de la puerta de la reencarnación. ¿Qué pasa para la Kabbalah? ¿Qué pasa cuando una persona se suicida? Para ver qué idea tiene, cómo es el enfoque. Una persona se suicida o sea, el motivo por el cual llegó a ese punto es que
es como que pasó la mitad hacia el otro lado, por decirlo así, de que solo estaba viendo esa parte negativa y está tan atrapado de eso que no ve otra opción. No, no pasa que va a reencarnar de nuevo de ese lugar en una situación. Mientras no reencarnan, que estaba piedad. No, es que eso no se explica, por lo menos yo no lo he visto. De que ese limbo, por ejemplo, que pasa, no. Más bien se enfoca en cuando estás acá. Y sí que hay entidades en la vuelta ayudando, sí. Pero, ¿y cuánto demora en volver? Ese tipo de cosas, capaz que en los textos estos que te dijo hay más detalle, pero yo no lo he estudiado. Pero tampoco es lo principal, porque no tiene un objetivo la Kabbalah tanto de conocimiento, por lo menos para nosotros. Hay otras escuelas que sí, sino de práctica. Entonces, toda la curiosidad de cómo son las cosas para saber es un egoísmo intelectual. Entonces eso está bonito, pero no importa. Sí importa tratar de perder tiempo en entender mejor lo que nos atrapa y tratar de aprender cómo crear. Un poco por ahí. Pero en particular es un tema porque he escuchado versiones, no sé bien, escuchado en mi cabeza, de que algunas personas que cuando se suicidan se matan, quedan como atrapadas en, no sé si en un mundo, pero en una dimensión en la cual no pueden volver y quedan como, entonces, no sé. quería saber. No Sí. no escuché eso. O sea, Normalmente el concepto que conozco de la Kabbalah es que uno siempre tiene oportunidades para reencarnar, que vaya a quedar en la cárcel ahí, ¿no? Eso te lo escuché. Claro, se le hace más difícil. O sea, que la gente va a encarnar en una situación de mierda. Claro, Que están interesados a esos castigos. sí. O sea, y ese tipo de cosas, castigos en el sentido de que tiene que aprender de eso, yo qué sé. Una persona viola a alguien y reencarna como una persona que seguramente va a ser abusada, cosas por el estilo. Ese karma, claro. Este tipo de cosas son normales, pero no son castigos, sino que son cosas que son necesarias para que entienda que eso no se hace. Claro, como la O sea, ese es el punto de vista. Y bueno, pueden ser situaciones muy duras, dramáticas. ¿Sí? Y en el sentido global también. No en el sentido solo individual, sino de la creación entera, de guerras, cosas que pasan entre todas. O sea, está contemplando ese creador la creación como un conjunto. Las cosas están dándose para que todo vaya mejorando y armonizándose, pero para eso tienen que ir tocando cosas, para que se acomoden. Todo tiene que ver con ese enfoque. Pero guerras desde que la hombre existe. Entonces es como un trabajo eso de la guerra. Son situaciones que están allí para pasar una situación de conjunto mejor. Esa es la visión. De conjunto, de humanidad, un estado mejor. Son situaciones necesarias y duras para poder atravesar ciertas situaciones que llevaron a eso. Y aprender ciertas cosas. Y son como en el hombre muchos pasos. O sea, para la Kabbalah la visión de todo, de la persona y de la humanidad, es que va en un camino de acercamiento a ese creador. Lo que pasa es que eso es un proceso largo. Por lo que veo. ¿Quién creó el mal? ¿Quién creó el mal? Todo lo creó el creador. Todo lo que existe, o sea, la persona fue creada como un deseo de recibir y esa parte espiritual que vive de él. Y lo que tiene el ser humano, que es la única criatura que lo tiene, es el libre albedrío, se llama libre albedrío. Tiene la voluntad de que el creador lo deja hacer lo que se le dé la gana. Le hace caso a una cosa o le hace caso a la otra. Luego existen las leyes, de que si vos le haces caso a lo que no es correcto, vas a atraparte en eso cada vez más, porque se te antojó. Pero porque el creador te creó así, te creó con las dos cosas y con el respetarte lo que vos quieres hacer. Entonces, eso vos tenés la capacidad de irte yendo por un lado o yendo para otro.
Y así no te responsable de lo que dices. Y después, claro, hacerte cargos. El destino está escrito, o sea, el destino del gobierno, O sea, en lo que yo estudié, por ejemplo, de astrología, en su momento pensaba que era algo estable, Inamovible. que era inamovible. Para la Kabbalah eso no es así. O sea, uno siempre tiene la capacidad en cierto momento de hacer el cambio. El tema es que tenga ganas. O sea, lo único que importa en la Kabbalah es la intención. La Uno conciencia que quiera- pueda tener para poder cambiar. sí que quiera hacerlo. O sea, no importa que hayan recorrido mucho o poco las cosas y las cosas que hayan pasado. Importa que uno esté en un momento en que quiera ciertos cambios. Que uno esté de determinada cosa que lo tiene atrapado, no querer que eso siga ocurriendo. Porque Claro. las ganas son necesarias y es lo único que es necesario. No importa más nada. Después, aprenderás o no, y bueno, si seguirás teniendo que sufrir ciertas cosas o no. O sea, la Kabbalah te comenta que uno tiene la capacidad de adelantarse al sufrimiento. O sea, uno va a sufrir por situaciones nuevas, pero no tiene por qué sufrir por las que ya está. Es un poco está planteado ¿Por así. qué hay gente que se enferma igual? Aunque Las enfermedades llegan, no sabes por qué, pueden venir de cosas pasadas, de otros lugares. Pero para la Kabbalah todo es oportunidad de corrección. Es intentar hacer lo correcto en la situación que estés. Y bueno, o sea, quizá no en esta vida, quizá en la vida siguiente estés en una situación diferente. Pero una persona puede nacer con algo que no se vaya a curar. Sin embargo, quizá igual pueda corregir muchas cosas y después en la encarnación siguiente nada. O sea, siempre todo es perfecto. Está con la visión de que el creador creó esa creación en forma perfecta y las cosas que le llegan a cada uno están ahí porque tienen que estar. Esta forma de concebir. Es un poco así. No sé en qué hora estamos. Sí, nos queda mucho. No sé si acá hay más preguntas, si no capaz que si alguien quiere preguntar cosas. Yo veo que algunos chats. Pero el árbol de la vida es el mapa en la Kabbalah. Este es Heisi, este ya la conozco. No, los dos chats, leo lo que dice, el árbol de la vida es el mapa y la Kabbalah como la brújula de cómo transitar. Esto es un aporte de una compañera que está allí, que está en Argentina, y que forma parte de los grupos. Y después hay otro aporte. ¿No? El árbol de la vida es el mapa y la Kabbalah como la brújula de cómo transitar. Normalmente en los grupos hay personas de toda Latinoamérica, incluso de España, aunque de España no tanto porque es muy tarde allá. Pero de Latinoamérica generalmente sí. ¿Y las reuniones son semanales? Sí, son semanales y vemos distintos textos. Vemos ese libro del Zohar, vemos las letras, vemos una cosa que se llama el curso básico, que es más introductorio. Después vemos traducciones mías desde la misma. Estoy traduciendo un texto ahora que estamos grabando. Lo que sí es que también todo el material se comparte. Está en Google Drive, que se le pasa a las personas que les interese para estudiar en PDFs. Tanto los materiales que yo traduzco como los materiales de Porna. Y también tenemos canal de YouTube y también Porna. Y están allí públicos. O sea, hay algunas reuniones que cuando son nuevas, la de las letras no, porque ya pasó todo el ciclo. Entonces ya está grabada y subida. Pero cada vez que hay un ciclo de algún texto nuevo, siempre se graba y se sube. Entonces, existen las reuniones de Zoom para participar en forma interactiva, tener esta chance de interactuar. Se lee el texto, y a veces es solo leído, y a veces es muy comentado, y a veces solo hablamos. O sea, eso es dinámico, como va surgiendo, se va haciendo. Pero
siempre está ese material en línea para que las personas que por trabajo, por lo que fuera, no pueden acompañarnos, que puedan estudiar por su cuenta. Porque siempre es un trabajo individual. El hecho de estar en grupo no implica que uno dependa del grupo para avanzar. No tiene que tener nunca esa cabeza. Hay otros grupos de Kabbalah que sí tienen esa idea de que se necesita de los demás para poder llegar al creador. No es esa la concepción de la Kabbalah luriana, que es puramente individual. Y si bien estamos en un grupo, estamos en un lugar que hay gente afín y uno tiene la chance de interactuar y de aprender más de todos. Todos estamos aprendiendo de todos y todos estamos en igualdad de condiciones. O sea, habrá gente que haya estado más tiempo, menos tiempo, porque los caminos son todos distintos. Y quizá el que llegó recién esté allá por llegar a corregirse y luego estamos allá abajo. Es todo dinámico. Por mi experiencia, creo que el camino espiritual es un camino solitario. Sí. Esta Kabbalah luriana es totalmente individual. Es tratar de ver a esa fuerza de vida, a ese creador, de frente. Sí, pero cada uno está con sus luchas y con tratar de ir mejorando en las cosas que sabe que tiene dificultades. Claro, pero esas dificultades las podés ver si estás en relación con otros, ¿no? Si estás en relación con otros, tenés más chance de ir descubriéndolas. Claro. Si estás solo en ambientes en los cuales hay gente que está en otras cosas, estás más perdido. Claro. Es más difícil. Claro. Entonces, el grupo tiene esa ventaja, de que te rodeas con gente que está en lo mismo. Claro, sí. Yo lo decía por el hecho de que te podés observar de acuerdo a cómo en diferentes situaciones. Sí, hay veces que en el grupo uno comenta una cosa, otro comenta otra, y eso siempre ayuda a alguien más. A veces no lo sabe, pero hay alguien que está callado, pero tomó de eso que dijo alguien. También puedes observarte en el otro. También, sí. Eso pasa mucho. Muy interesante. Es judía, entonces la Kabbalah es judía. La Kabbalah es judía, sí. Sí, todos estos rabinos que te dije son todos judíos, incluso Pornan. Aunque ahora, o sea, Pornan a mí, para mí, me atrapó por tres cosas. La Kabbalah no solo es judía, sino que hasta no hace mucho era muy cerrada. No se la decían a nadie. O sea, era como... Sí, aparte en la concepción más religiosa, para poder empezar a estudiar esto, tienes que leerte toda la Torá, todo el Talmud, todo, pila otras cosas, y después, como tenías no sé cuántos años, te podías empezar a dedicar. Este hombre revolucionó todo, porque para empezar, se lo da a todo el mundo. Que seas judío, que no seas nada, eso no importa. O sea, que sos un ser humano, está bien, porque vos estás en camino para acercarte a la divinidad. ¿Y vos sos judío? Yo no. Está de broma, ¿no? Me he invitado varias veces. Nunca. Creo que está dejando la barba. Eso lo hago. Si no, está Elisa de allá, que me deja mentir. Ya vamos a tener que regalar el gorrito del barrio. Sí, está bonito. Eso ya es más religioso. Sí. Entonces, este hombre abrió la Kabbalah, primero que la abrió, la hizo pública, la puso en un lugar gratis, porque los que sabían lo que sabe este tipo son millonarios. O sea, son tipo la iglesia, que están llenos de plata. ¿Lo que qué? Los maestros grandes de Kabbalah en el mundo son multimillonarios. O sea, no es algo que sea gratis para nada. Se las van a los que más dan, más mejor están, como chiles. Entonces, este hombre empezó a dar abierta la Kabbalah al mundo. Empezó a decodificar estas cosas que eran las más difíciles, que nadie se les acercaba a esas cosas, y las empezó a abrir y mostrar de una forma sencilla. Se las abrió todo el mundo por igual, no los judíos, todos. Y aparte incluyó en la enseñanza lo que es una herejía para muchos judíos, que es la enseñanza de Jesús, que es el mayor maestro que hubo, y que es cabalista también. O sea, todas las personas, bueno, no los orientales, ellas más bien se manejan con las religiones occidentales, pero todos los seres que estuvieron acá para ayudar y aportar a Jesús, se estudia también esa enseñanza y se aplica este tipo de plan, totalmente inclusiva. No me quedó claro que los judíos dicen que se elegía. Herejía no, pero para la religión judía hay muchos judíos que no aceptan la figura de Jesús. Bueno, eso. La herejía es que no lo admiten como quien fue. Este hombre, si bien viene de ese pueblo, en la apertura no solo para reconocerlo, sino para enseñarlo.
y explicarlos, cómo explicar. O sea, la enseñanza de Jesús, ahora yo no la estamos estudiando más, pero en uno de los grupos ya leímos todos los textos de Yeshua, que es el nombre judío de Jesús. Yeshua. Estudiamos ya esos textos, lo que sería el Nuevo Testamento, o sea, en realidad es como un resumen de ciertas partes de ese tema. Ok, bueno, creo que estamos en hora. Estamos medio en hora, yo no quiero sacarle tiempo a la próxima actividad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y después, ¿cómo se hace para participar de los grupos? ¿Cómo llegamos a esa información? Decime de nuevo porque no te escuché. ¿Cómo se hace para participar de esos grupos? Me tiene que escribir por WhatsApp. Ok. Yo le dejo el WhatsApp a Diego y me escriben por ahí y les paso los horarios y eso. Vale. Muchas gracias. Dale, de nada. Bueno, no sé, las personas que están allí, que están por primera vez, muchas gracias y después me escriben. Hay algunos que no, que los estoy viendo, que los conozco y otros que no. Ahí va, hacemos así, los que ya conocen a Juan Carlos y ponían directo. Les paso mi teléfono. A ver. Se escribe acá en el chat mi teléfono para que me puedan escribir por WhatsApp. El canal de YouTube también lo puedo compartir. Con acá con el chat acá. Gracias Juan a todos. Gracias Heisi. El Lecano no sé quién es. Bueno, ahí pasé el teléfono por el chat. Si alguno para que lo copien y me manden WhatsApp si quieren participar de los grupos y yo los invito. Gracias. Chao, chao. Bueno, hasta los chinos. Muy bueno.